Cuando oras en lengua, primero ora en el Espíritu. Di conmigo los beneficios de orar en lengua. Ahora tengo que decir lo siguiente. Tengo que ser honesto con ustedes. Hay mucha gente bajo emoción hablando en lengua de la carne, lengua inventada. Yo me reía con un amigo de nosotros. Él era muy bueno porque ayudaba a todos los predicadores, nos ayudaba. Y él nunca habló en lengua. No sé si antes de morir se lo hizo, pero yo pienso que a él le faltaba como esa confianza, esa fe. Y él siempre estaba orando: oren por mí para que Dios me bautice. Yo me río. Él limpiaba zapatos y así nos guardaba ofrenda a todos los predicadores y nos bendecía. Y siempre me decía: no me suelte, que necesito el bautismo. Y él decía: ya yo he dicho, Padre, dámelo. Y tú te reías con él, moreno con los ojos verdes, imagínate. Y un día yo llego y yo lo llegué y está limpiando los zapatos, porque arreglaba zapatos y venía toda la ciudad venía a arreglar los zapatos ahí. Y lo oigo: sama, lama, lama. Y digo: ¿te bautizó? Me digo: ensayando hasta que venga la mía. Aleluya. Ensayando hasta que venga la mía. Entonces hay mucha gente que habla en lengua bajo emoción, que no es del espíritu, es de la emoción. Entonces hay que enseñar muy claro que hay un tipo de lengua que no es para el público, que es la que son misterios, la que son lenguas extrañas. Pablo dice que si tú no la entiendes, ni tampoco hay un intérprete, dice que calle y que la hable para ti, porque es un misterio. Entonces Pablo dice: ¿qué edificación tendrá la iglesia si lo que tú estás hablando ni tú ni ellos lo entienden? Pero él no dice que impidáis hablar en lengua. Es una lengua que tú hablas sola, la que te edifica, la que te construye. Ahora Pablo habla del don de interpretar la lengua, que todo el que hable en lengua en público, o todo el que ora, tiene que orar para que Dios le dé la interpretación. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas emocionistas hablando no lengua, disparate. Han prostituido ese don, lo han hecho común. Y no hay nada. Cuando tú oras en lengua en el espíritu, se estremece el mundo espiritual. La atmósfera comienza a alterarse. Los demonios se ponen locos. Pero tuve un montón de gente hablando lengua loqueada y no pasa nada. Y tú ves que nada más ellos están prendidos. Y cuando tú miras el video, todo el mundo está así. No, usted no está hablando en lengua, mi hermano. Usted está bajo la emoción. Cuando tú estás lleno y hablas en lengua, la atmósfera queda absorbida. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Sigo paro. Es importante que sepan eso. ¿Por qué? Por eso somos muy criticados por el desorden que hay de hablar en lengua en público sin intérprete. Pero tampoco me limito que yo cruza mi boca y hablar en lengua, como en el caso de Barranco, que él no lo entendía, pero alguien lo entendió. Incluso hasta un espíritu puede entender y salir del cuerpo. Hay muchos misterios. Pero hay un montón de personas que lamentablemente están hablando en lengua en la carne. O sea, yo como dominicano hablo así, no me juzguen por mi vocabulario. Hablan disparate. ¿Qué pasó? Nada. La paralítica igual. Pasa la vecina así con un perro al lado de ellos y la vecina no siente nada. Y tú me estás diciendo que está hablando en lengua de Dios. No. Cuando estás hablando tu espíritu con el espíritu, los espíritus rodeantes se chocan cabeza con cabeza, se perturban. Alguien me dijo hace años: mira, fulano dice esto. Y yo dije: ¿quién es? Y él habla esto y esto de tal predicadores. Y yo le pregunté: yo le haré caso a alguien cuando primero me muestre evidencia.
Cuando tenga evidencia y fruto de que Dios está con él, me detengo a escucharlo para aprender de él. Pero mientras no haya fruto ni evidencia, ¿para qué quiero yo oír a alguien más atrasado que yo? Yo quiero escuchar a alguien que esté más acelerado, más adelantado, que esté en otra dimensión, que me enseñe a mí también, que yo aprenda con él. Porque la Biblia dice que hierro con hierro se saca filo. Alaba a los que viven. Sigo paro. Entonces debemos de entender esto. Las lenguas es algo santo y puro. No es algo para tomarlo a la ligera y bajo emoción. Así que tenemos un grupo de personas que lamentablemente hablan lengua bajo emoción. Pero tenemos un grupo que vive criticando esas lenguas y le han hecho un daño a muchas iglesias que le han apagado el deseo de orar en lengua genuina. Y no podemos permitir eso porque la Biblia es la que habla de hablar en lengua. Diga conmigo, el que habla en lengua. Mira, hay gente que habla en lengua confusa. Cuando una bruja fue a mi casa, yo era nuevo creyente, muy jovencito, ella hablaba en lengua. Mi mamá me hablaba en lengua, bruja, endemoniada. Mi mamá prendía los velones, me miraba a los ojos. Yo he visto cosas. Y me decía, yo decía, teatro. Y yo salía corriendo y decía, Señor, dame el bautismo del Espíritu Santo. Yo necesito hablar en lengua. Mira, mi mamá endemoniada habla en lengua, Dios. Yo tengo que hablar. Y yo buscaba eso. Mi mamá, los brujos hablan en lenguas, pero no es lengua de Dios, es lengua satánica. ¿Le suelto o no le suelto? Yo anduve con los brujos. Me encantaba mucho eso. Yo vivía entre los prillés y toda esa fiesta. Hablaban en lengua. Gente que nunca habían ido a Haití hablaban en haitiano. Cuando se montaba el diablo en ellos, te hablaban un francés claro, un haitiano claro. Entonces vamos nosotros los cristianos a limitarnos. Si el diablo no se limita, ¿por qué tener que limitarse a la iglesia de Jesucristo? Si el diablo lo que está es imitando lo genuino. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor, y no todo el que está hablando en lengua está hablando por el Espíritu de Dios. Entonces yo he visto muchísimos brujos. Mi tía mataba en lengua y lo que estaba era con el varón del cementerio encima y con montones de demonios. Así. Alaba lo que. Son lenguas satánicas, son lenguas diabólicas. Yo estaba en una iglesia hace muchos años, por muchos años. El Señor me dijo a silencio. Yo mandé a la iglesia a hacer silencio. Y salió una mujer hablando en lengua. Yo soy el que soy. Ya te me dice, yo soy el que soy hablando. Yo no dije nada. Dios me mandó a callar a mí, que haga silencio, entonces ella está hablando. Si yo digo que se callara, ¿por qué ella está hablando? Y me paré y dije, ¿quién eres? Porque dije, si yo digo que ese silencio, ¿por qué está diciendo que es el Señor? No, yo no me de confusión. Me la acerqué y dije, ¿cómo te llamas? Y me dijo, el varón del cementerio. Oye, dije que yo soy, y era un demonio. Oramos, cayó al piso y fue liberado. Pero si yo no tengo discernimiento, ella profetiza y el diablo hablando. Sí, Padre, hay espíritu de confusión. Entonces, vamos a aprender por la mente la lengua del espíritu, las genuinas, a su nombre. Tres cosas y con ello termino. Cuando ores en lengua, hay tres cosas para cumplir a tu vida. Y te la voy a contar ahora mismo. Son muchas, pero hoy te voy a contar tres. El que habla en lengua, lo primero que ocurre es que su espíritu se activa. Porque dice Pablo, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. ¿Sabía usted que se puede cantar en lenguas? Alaba lo que dice. ¿Sabía? Pues está ahí, míralo ahí. Cantaré en el espíritu. Entonces Pablo dice que cuando ora en el espíritu, su entendimiento queda fuera. Dios saca el entendimiento natural a un lado
y habla de espíritu a espíritu. Sigo, Padre. La importancia de activar tu espíritu. Cuando tú oras en lengua, ¿quién es que ora? Según Pablo. Tu espíritu es el que ora. ¿Y qué sucede cuando tú oras en lenguas y oras en el espíritu? Tu espíritu se activa, tu espíritu se estimula, tu espíritu se habilita. Déjame contártelo. Cuando tu espíritu está adormecido, no ve, no oye, no percibe. Por eso que uno de los dones más importantes de los 9 es el orar en lengua, el don de lengua. Porque cuando tú oras en lengua, se te habilita tu espíritu para ser conectado a los dones y al poder del Dios del mundo espiritual. Si tu espíritu está adormecido, tú no vas a percibir lo espiritual. Los mayores mensajes yo los recibo mientras estoy orando en lengua. No, usted no está aquí. Yo estoy orando en lengua y estoy recibiendo la visión y al mismo tiempo la escritura, la revelación. Cuando termino de orar en lengua, ya tengo el mensaje. Porque mi espíritu extrae del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios extrae del Padre y me lo revela según Corintios. Alguien tiene que alabar a Dios. Por ejemplo, hoy yo estaba bajo una lucha sobre una decisión. Y después que estaba buscando al Espíritu, dije: Señor, tengo que orar en lengua. Y comencé a orar en lengua. Porque orar en lengua lo puede hacer a voluntad. No lo sabía. No, tú no necesitas sentir que los pelitos se te paren para hablar en lengua. Es tu don, búscalo. Alaba lo que vive. Y yo comencé a orar en lengua. Y dije: voy a orar en lengua por 10, 15 minutos. Que mi entendimiento, que no sabe qué decisión tomar, quede fuera del asunto. No quiero alma aquí ahora. Y comencé a orar en el Espíritu, orar en el Espíritu, orar en el Espíritu, orar en el Espíritu, a caminar y a caminar y a caminar y a caminar y a caminar. Cuando terminé de orar, ya yo sabía lo que Dios había determinado. Alguien tiene que activar su espíritu. Ahora sí cabe el celular. Este celular está bueno, ¿verdad? Este celular puede llamar donde sea, pero este celular desactivado no sirve. Este es tu espíritu. Tiene todas las funciones. Tiene la tecnología para conectarse al mundo espiritual. Dios lo habilitó para que viviera conectado. Pero cuando está desactivado, no oye, no percibe, no manda texto, no recibe llamada de Dios, no recibe texto de voz, no recibe wifi, no recibe señal. ¿Qué tiene que hacer? Ir a una compañía y activarlo. Tú compras este teléfono nuevo y no te funciona. Te cuesta casi $1000. Y todo el mundo quiere el caro. Te compra casi $1800. Tú lo compras nuevecito. Ay, qué bonito. Pero tienes que activarlo. Sin activación no funciona. No puede llamar a nadie. No puede conectarte a nadie. No puede acceder a las redes. No puede hacer a un mundo de tecnología. Ese es tu espíritu. Lo que Dios va a hacer durante estas semanas y que vienen es que va a activar tu espíritu a las redes del cielo. Por eso es importante que anhele el bautismo del Espíritu Santo. Y si lo tiene, que ore en lenguas, porque tu espíritu se va a activar. Sigo, Padre. Sigo, Padre. Que si lo separo. Por ejemplo, mire esto. Mire esto. Mire esto. Estoy llamando a Alberto. Podemos tener comunicación, Alberto y yo, porque él está conectado a una red y yo también estoy activado a otra. Sigo, paro. Dios siempre está conectado a su red. Lo que nos desactivamos somos nosotros. Pero cuando tú oras en lenguas, tú revive, tú estimula, activa tu espíritu. Dile a alguien: prepárate para que tú mismo te active. Dile: prepárate para que tú mismo te active. Segundo, el que ora en lengua primero activa su espíritu, y el espíritu activo accede a las redes.
del reino, del mundo de los espíritus. Y va caminando y dice, percibió un espíritu malo por aquí, porque el que está activado ve, oye y entiende y percibe. Cuando el diablo quiere moverse, el que está activado lo ve 2 días antes que llegue. Alguien tiene que alabar a Dios por Dios. Sigo paro. Segundo, usted se edifica a sí mismo. El que ora en lengua se construye a sí mismo. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que Dios quiere que haga 2 cosas: edifícate tú y edifica a otro. Pero fíjese el orden: el que se edifica a sí mismo entonces puede edificar a la iglesia. Pero tú profetizar sin antes edificarte, ¿a quién va a edificar? A nadie. Entonces aquí vemos que podemos orar en lengua y profetizar. O sea, el orden debe de ser este: oro en secreto en lengua y profetizo en público. Las lenguas extrañas me edifican a mí, y la palabra profética edifica a la iglesia. Es importante edificar a los que oyen, pero también es importante edificarte a ti mismo. Y una de las formas es orando en lengua.